La Guerra Franco-Prusiana, aunque fue breve, se le considera el conflicto más importante entre las guerras napoleónicas y la Primera Guerra Mundial. Esta guerra dio pie a la unificación de los estados germánicos para formar el Gran Imperio Alemán. En 1850 no existía Alemania como tal, existían 39 estados germánicos. De estos resaltaban Prusia y Austria. Ambos querían una unificación alemana, pero tenían sus propios conflictos, librando guerras en conjunto y entre ellas teniendo la Guerra Austro-Prusiana, ganando la Prusia ya que tenía alianzas con otros estados, entre estos Napoleón III, el emperador de Francia, con el cual tenían un tratado de neutralidad. Después de estos acontecimientos, Prusia se anexó a otros estados por la fuerza, creando la Confederación Alemana del Norte. El canciller Otto von Bismarck fue un pilar muy importante para la unificación alemana, y con un plan para lograrlo, solo necesitando una excusa. Tras la salida de la reina Isabel II de España y un trono vacío, surgieron candidatos para el puesto, y uno de los posibles candidatos fue el primo del rey Guillermo de Prusia, el príncipe Leopoldo, cosa que Napoleón rechazó, ya que si Napoleón se convertía en el rey de España, Francia quedaría en el medio de la nobleza prusiana. Entonces mandó una carta al rey Guillermo de Prusia para que hiciera desistir al príncipe Leopoldo de la candidatura al trono. En 1870 llegó un embajador francés para negociar con la nobleza prusiana, escribiendo así el rey Guillermo el telegrama de Ems, donde decía que estaba de acuerdo con las exigencias de Francia y Leopoldo no iba a tomar el trono español. El 13 de julio, el rey le dio el telegrama a Bismarck. Bismarck vio la oportunidad para llevar a cabo su plan y recuperar sus territorios en posición francesa, así que reescribió algunas partes del telegrama de forma que hizo parecer que el embajador se había extralimitado en sus funciones, presentándole un ultimátum al rey Guillermo y haciéndole parecer que el rey había menospreciado al embajador. Bismarck lo mandó a la prensa y se hizo público, llenando de indignación a los franceses, y con eso Napoleón consiguió la aprobación del Parlamento y declaró la guerra a Prusia, comenzando con la guerra y teniendo a Prusia como ganadora. Uno de los que tuvo más participación en las batallas fue el militar Helmut von Moltke, el autor del libro del que se extrajo la información. Él junto a Bismarck elaboraron gran parte de los planes para vencer a Francia. En el libro, Moltke cuenta que los franceses eran ineficientes, ya que se metían en conflictos cuando ya habían gastado mucho dinero en una guerra al otro lado del Atlántico. La batalla más importante y decisiva fue la batalla de Sedan, que tras una mala maniobra ofensiva por Napoleón, los franceses quedaron en fuego cruzado tras las unidades prusianas y Napoleón se rindió y mandó a su general Wimpfen a negociar con Moltke, y tras eso se firmó la rendición del ejército francés, tomando prisioneros a Napoleón y a su ejército, aunque no fue el final de la guerra, sino que marcó el final del Segundo Imperio francés. Tras Napoleón ser arrestado el 2 de septiembre, Francia se quedó sin su jefe de estado, y 2 días después se organizaron las revoluciones para una tercera república francesa. Los franceses querían hacer frente a Prusia, así iniciando el sitio de París, pero Prusia seguía avanzando y tomando ciudades. Entre diciembre y enero los franceses se reagruparon e intentaron romper el anillo de guerra alrededor de París, pero solo serviría para que los prusianos los bombardearan. El 18 de enero el rey Guillermo proclamó el surgimiento del Imperio Alemán. Así ambos gobiernos llegaron a unos acuerdos, firmándolo el acuerdo de armisticio y terminando el sitio de París, pero no la guerra. El 1 de marzo los ahora alemanes entrarían a París pacíficamente, pero estallaría una revolución por la Comuna de París. Obreros que robaron el armamento alemán y tomaron el poder de París momentáneamente. Los alemanes no se metieron y la lucha fue entre los republicanos y los revolucionarios franceses. Hasta el 10 de mayo se firmó el Tratado de Frankfurt, terminando así la guerra y la unificación alemana. El reparto de África en la Conferencia de Berlín. Saqué parte de la información del portal académico de CCH. Entre los siglos XVI y XVIII había poco interés en África y solo se limitaba a la venta de esclavos y el comercio, pero todo cambió en el siglo XIX, cuando la revolución industrial provocó una creciente necesidad de materias primas, que en África abundaban, y gracias a este interés se hicieron expediciones como las de Stanley, Livingstone y Saboran de Brazza, y con estas expediciones siendo un éxito, se dio a conocer los beneficios de este continente presía, y las potencias iniciaron las batallas por repartirse África. Entonces, a finales del siglo XIX, el primer ministro de Alemania, Otto von Bismarck, organizó la Conferencia de Berlín para solventar las controversias de África y así repartirla como si fuera un pastel. En la ciudad de Berlín se reunieron 7 países europeos: Francia, España, Portugal, Inglaterra, Alemania, Italia y Bélgica, que solo en 3 meses se repartieron casi todo el territorio africano, sin tener en cuenta la opinión de los habitantes. Antes del reparto existían 2 estados independientes estables. Uno era Liberia, que había sido colonia de Estados Unidos y tenía medio siglo de independencia, y el otro era Abisinia, que en la actualidad conocemos como Etiopía. En la conferencia de Berlín se respetó la independencia de Liberia, pero no la de Abisinia, y estaba planeado que quedara en manos italianas, pero los etíopes resistieron la invasión y se mantuvieron su independencia, y así fue como las potencias se repartieron el resto del continente. ¿Qué aportaron estos eventos a la CRI? El ejemplo de 2 gobiernos que negociaron y llegaron a acuerdos por el bien de ambas naciones, cómo Alemania logró su